Hola, ¿cómo están? Hoy día les tenemos un nuevo tutorial. Hoy día vamos a hacer un rigging de rostro utilizando el Duik Basel. El rigging de rostro es lo que nos permite controlar el movimiento de un rostro y de una cara utilizando una herramienta tipo joystick and sliders, pero desde el Duik. A ver, para empezar lo que tenemos que hacer es importar nuestro proyecto. Lo importamos como composición conservando los tamaños de capa, aceptar, y le doy doble clic aquí a la composición. Y aquí tenemos nuestro personaje, que es el panda negativo, que está, como ven, separado por capas: nariz, boca, ojos, cabeza, orejas y el cuerpo. Como vemos, esto es un cuadradito. Vamos a cambiar el tamaño de la composición. Vamos a hacerlo a 1080, a 25 cuadros. Ahí está. Vamos a seleccionar todo y vamos a moverlo por aquí. Si queremos crecerlo, podríamos generar un objeto nulo. Seleccionamos todas las capas, las linkeamos al nulo y podemos agrandar nuestra imagen para ubicarla por aquí. Listo, una vez que ya tenemos esto, puedo eliminar el nulo. Y ahora sí, vamos a ver cómo hacemos este rigging de rostro. Voy aquí a ventana y voy a abrir el Duik Basel .2. Ya lo tenemos instalado y tenemos un tutorial previo de cómo instalar este script para After Effects. Ok, aquí tenemos el Duik y lo que vamos a ir acá es a automaciones. Perdón, vamos a ir acá a rigging. Vamos a hacer un rigging de rostro. Vamos a crear conectores y el que vamos a usar es crear un controlador cursor 2D. Pero antes lo que tengo que hacer es crear el movimiento de mi personaje, para que luego este movimiento se conecte al controlador. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que hacer el movimiento de los elementos delanteros del rostro, digamos, ¿no? Que en este caso son los ojos, la boca y la nariz. Despliego posición con la letra P. Voy a seleccionar todas las posiciones y le voy a decir que separe las dimensiones, porque mi controlador va a utilizar el eje X y el eje Y para hacer la animación. Entonces separo dimensiones y vemos que todo se separa en los ejes X e Y, ¿no? X es el horizontal y el vertical. Una vez que tengo esto, voy a crear keyframes para todas las posiciones. Selecciono todo. Ok, creo keyframes en X e Y. Avanzo unos 10 cuadros. Quiero hacerlo de la animación, ¿no? 15 cuadros vamos a ponerle. Y también genero keyframes en el eje X y el eje Y. Ahora lo que voy a hacer es generar la animación. Selecciono todos y voy a hacer que en esta parte el panda mire un poco hacia abajo. ¿Okay? Lo que tengo que generar son dos posiciones. Y lo voy a poner mirando hacia abajo. Y cuando mira hacia abajo, la nariz y la boca deberían bajar un poquito más y pegarse un poco más al lado derecho del panda. Algo así. Y vamos a subir un poco la boca de esta manera. Vamos a tomarlo un poquito más, algo así. Ok, ahora vamos a la posición mirando hacia arriba.
por aquí. Por aquí para que no sea tan exagerado. En este caso también pegamos la nariz y la boca un poco más hacia la izquierda del panda y separamos un poquito la boca de la nariz. Ok, entonces ya tengo mi movimiento. Vamos a pegar esto un poquito más. Ya está. Entonces, como ven, ya tengo definido el movimiento hacia abajo y hacia arriba. Ok, ahora lo que tengo que hacer es linkear estos movimientos a mi conector. Voy a crear mi controlador. Ahí está. Y voy a seleccionar primero los valores en X de todas las capas. ¿Ok? Acá ven, me aparece el eje X y voy a conectar las propiedades. Listo. Ya tenemos conectadas las propiedades. Acá me he olvidado de mover mi controlador. Vamos a agrandarlo un poco para verlo mejor. Ahí está. Ok, ahora selecciono las posiciones en Y. Cambio acá el eje al eje Y y también conecto las propiedades. Listo. Entonces ahora cuando movamos este botón vamos a tener el movimiento del panda. Como ven, en el eje X sí sigue el movimiento tal cual, pero el eje Y está invertido. Ok, ¿cómo podemos solucionar eso? Vamos aquí al controlador, a los controles de efectos, buscamos acá el conector y vemos que en el eje X está en menos 100 y 100. Esto lo invertimos a 100 y aquí menos 100. Entonces ya, ahora sí, tanto el eje X como el Y están correctos. Y ya tenemos el movimiento del rostro. Ok, voy a restaurar la posición del cursor 0 y 0 para que esté en medio. Porque ahora lo que voy a hacer es mover las orejas, ¿no? Porque si ven, acá solo estoy moviendo el rostro, pero también debería haber movimiento en las orejas del panda. ¿De acuerdo? Pero lo mantenemos en el medio. Ok, ahora vamos con las orejas. Acá vemos que la oreja derecha tiene el eje movido. Vamos a arreglarlo para que se nos pise correcta. Y la oreja izquierda también vamos a acomodar el eje. Ok. Ahora sí, vamos a generar keyframes en las posiciones. Avanzo 15 cuadros. Y genero mis otros keyframes para hacer el movimiento. Ok, lo primero que tenemos que hacer es, cuando el panda mira hacia abajo, tenemos que posicionar las orejas de acuerdo a la mirada hacia abajo. Entonces la oreja derecha debería salir un poquito. Vamos a hacer que salga un poco y suba un poquito. Y en cambio la oreja izquierda debería más bien ocultarse un poco. Y también irse un poco hacia atrás y ocultarse. Ok, porque el panda está bajando un poco la cara. Debe estar por ahí. Debe estar por aquí. Vamos a sacarlo un poquito más. Listo. Ahora veamos qué debería pasar si mira hacia acá. Lo mismo con la oreja derecha, debería ocultarse un poco. Y la oreja izquierda debería salir un poco y bajar.
Listo. Entonces ya tenemos el movimiento seteado y repetimos la operación. Seleccionamos ese X, vamos al valor X y conectamos las propiedades. Y ahora vamos al eje Y de ambas partes, seleccionamos eje y conectamos las propiedades. Entonces a la hora de mover nuestro cursor, ya las orejas también deben tener el movimiento adecuado. Y de esta forma, ya una vez que tenemos el cursor listo, cursor 2D, vamos a la posición del cursor y lo podemos animar. Okay. Primero mirar hacia abajo, luego mirar hacia un lado y luego mirar hacia otro lado. Cerramos aquí. Y fácilmente ya tenemos una división del rostro utilizando el keyframe solamente en el cursor 2D. Espero que les haya gustado este tutorial, espero que les sirva de mucho y no se olviden de seguirnos y compartir este video. Gracias, nos vemos en la próxima.